Bueno, son las 8:24 y está con nosotros nuestro primer invitado de hoy, es el coronel Renato González, director del ISPOL. Buenos días, coronel, le saluda Juan Javier Benedetti. Usted es el tercer oficial que ocupa la dirección del ISPOL. Desde el asunto este de que saltó a la palestra pública, ¿demasiada presión, coronel? Buenos días, Javier. Buenos días a María Sola, al señor Alfonso Javi y por ende a toda la radioaudiencia de esta prestigiosa emisora. Presión siempre van a existir en estos casos, en estos cargos que son complicados, pero para eso estamos. Ahora, lo ocurrido con los fondos del ISPOL ha sido calificado por usted como un crimen político organizado. Pero mi pregunta es, si las operaciones en las cuales Cherres se habría beneficiado contaban con la autorización de los órganos de gobierno del ISPOL en ese entonces, informes legales, aprobación del Comité de Inversiones. Claro, precisamente por eso llamamos crimen organizado, porque no es una estructura pequeña, sino es una estructura macro, con diferentes aristas, con conexiones no solo al interior del ISPOL, donde hemos tenido claridad en identificar el rol desempeñado por exdirectores generales y los exdirectores de riesgos, de inversiones, económico-financiero e inclusive el jurídico, sino que además contaba con la complicidad de otros estamentos como la Bolsa de Valores de Guayaquil, el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Cevale, el propio Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central, y sumémosles las dos superintendencias, tanto la de bancos como la de compañías, valores, seguros, y no dejemos a un lado tampoco la Contraloría General del Estado. Sin embargo, todo esto, ¿por qué le denominamos crimen político, crimen organizado político, económico y transnacional? Porque indudablemente necesitaba de esa anuencia, de ese beneplácito, de esa coordinación, que lo vamos viendo ahora a través de los chats, la corroboración de todas nuestras hipótesis en el sentido de que las máximas esferas del poder político y económico del país estuvieron en pleno conocimiento de lo que sucedía con las arcas del ISPO. Señor coronel Renato González, muy buenos días, lo saluda Alfonso Harp. Coronel. Buenos días, Alfonso. Un abrazo. El peor robo al Estado que se pueda desarrollar es el robo a la seguridad social. Porque cuando se roba al Estado per se, al Estado central, es verdad que en primer lugar hay un acto de delito que tiene que ser pesquisable, perseguible totalmente y condenable también. Porque al robarse el dinero del Estado central, queda menos dinero o no se utiliza ese dinero para obra pública, para educación, para salud. Por tanto, es un robo grave. Pero mucho más lo es cuando se roba al Seguro Social, sea al IES, es decir, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social General, o al ISFA, la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, o al ISPOL, que es la Seguridad Social de la Policía. Porque ese sí es un robo directo al bolsillo de quienes trabajaron, sean los ciudadanos comunes y corrientes, policías o militares, durante 25, 30, 40 años. Gente hoy vulnerable que pasa de los 60, 65 años y que necesita eso para comer, para curarse y para vivir. Ese es el peor de los robos. Habiendo ocurrido eso en ISPOL, señor coronel, la pregunta es, ¿quién se llevó la plata? ¿Dónde están los que se llevaron la plata? ¿Y qué posibilidades hay de devolver esa plata? Los que se robaron la plata, en verdad, como usted lo manifiesta, yo coincido plenamente, no solamente son unos delincuentes, son perversos, son inhumanos, porque robarse el futuro de 80,000 familias, no hay que tener corazón. O sea, ellos podrán burlar a la justicia terrenal, pero sin embargo tendrán que rendir su juicio en la justicia divina. ¿Quiénes se robaron? Bueno, muchos de los que en este caso ya están procesados, que son 26, pero que seamos claros, corresponden a los mandos operativos y a los mandos medios. Nosotros concurrimos en semanas anteriores a la Asamblea Nacional ante el entorno del juicio político del ex superintendente de Compañías, Valores y Seguros, abogado Víctor Anchundia Places, justamente a elevar nuestra voz de protesta y solicitar a las autoridades judiciales que lleguemos a los más altos niveles, a los que hemos denominado los peces gordos, porque muy hábilmente estas estructuras de crimen organizado lo han presentado a Cherres como el gran gestor de estos atracos. No es así. Señor Cherres es un títere de otros titiriteros y los hemos mencionado con nombres y apellidos en su momento y los podemos seguir repitiendo en las instancias que correspondan. Pero todos ellos han contribuido
de una manera criminal a festinarse los recursos de la seguridad social, que bien lo manifiesta usted, van dirigidos a las pensiones de gente humilde, porque los policías somos gente que viene de la clase media y media baja, no más allá. Pero además, nos dolía en el alma la semana anterior en Guayaquil presenciar en una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Citadel, mencionar que los últimos 32 millones de dólares que transfirió el ISPOL en el 2019 provenían de nuestro seguro de enfermedad. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado con esos recursos que ahora están en manos que no les corresponden? ¿Qué se puede hacer? Todo lo que nosotros estamos realizando y mucho más. Todo esfuerzo suma. ¿A qué me refiero? Hay 20 investigaciones en el país, de ellas 6 han llegado a la etapa procesal de instrucción fiscal, 3 ya han terminado esa etapa, las otras 3 terminan en estos días, pero ya tenemos el inicio de una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Sin embargo, solo hay 26 procesados, muchos de los cuales son nombres que se repiten, pero que no necesariamente llegamos a estos niveles altos de poder y de decisión. Internacionalmente también existe la investigación en el Distrito Sur de la Florida, que ya cuenta con un autor confeso, el señor Luis Álvarez Villamar, por haber recibido 3.2 millones de dólares en sobornos y un departamento por parte de Jorge Chérez. Y la otra parte de su pregunta me decía, ¿qué tan factible es recuperar? Es ilógico pensar que vamos a recuperar todo, porque mucho de este dinero ya se licuó en fiestas, en farras, en orgías, en bailes, en regalos, en lo que normalmente ocurre con la plata producto de la corrupción. Sin embargo, de este faltante de aproximadamente 950 millones de dólares, queremos ser optimistas y calculamos que entre 500 a 600 millones de dólares podrían ser recuperados. De hecho, recuerde que en el DCB del Banco Central tenemos inmovilizados casi 260 millones de dólares, que ya viene a constituirse casi un tercio de lo atracado. Pero además del Banco Citibank de Nueva York tiene inmovilizados unilateralmente aproximadamente 30 millones de dólares. Si a eso le sumamos los 176 millones de dólares que la justicia norteamericana ha ubicado en activos del señor Jorge Chérez fundamentalmente y del señor John Luzuriaga en Estados Unidos, se suma una cantidad total de aproximadamente 500 millones de dólares. En los próximos días ya vamos a iniciar las acciones de recuperación con nuestro consorcio contratado, me refiero al consorcio de abogados de Gonzalo Córdoba, para los capitales que podamos ubicar aquí en el país, sobre todo en el segmento de fideicomisos, de obligaciones y de facturas comerciales negociables. Al final de cuentas siempre nos quedará faltando un tercio. Bueno, ese tercio, tarde o temprano, nosotros deberemos recurrir a las cortes internacionales para plantear demandas de indemnización a quienes pueden pagarlo. Me refiero al Citibank Nueva York, a la Fisk Corporation. Analizaremos en su momento si tienen responsabilidad de otras instituciones financieras internacionales como TD Bank y como el Prishing Bank, e inclusive propias instituciones nacionales como el Banco Central. Es impresentable que el Banco Central del señor Diego Martínez en el 2016, la mal llamada Operación SWAP, la tengan registrada de manera manual sobre pretexto de una falla en el sistema informático. Ese tipo de negligencias, estimado señor Alfonso, no son gratis, no son omisiones sencillas. Eso es claramente complicidad, colusión y crimen organizado. Coronel, yo quiero hacerle una pregunta. Le iba a dar el paso a María Sol, pero no quiero que se me vaya el hilo de lo que usted acaba de contestar. Mire, yo realmente estoy decepcionado. Hace algunas semanas atrás yo puse un tuit que generó mucha reacción en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Puse que desgraciadamente un sector de la fuerza pública, no especifiqué las instituciones, porque no me metí contra las instituciones y eso lo aclaré muy abiertamente, sino un sector de la fuerza pública hace rato viene traicionando al presidente de la República y especialmente a los ciudadanos. Es realmente increíble, coronel, que en la policía pase esto, es decir, que a la policía le roben y que la policía sea copartícipe. Cuando hablo de la policía no hablo de la institución, sino de agentes policiales en servicio activo o pasivo, en este caso en el ISPOL, que son los que administran precisamente el Instituto de Seguridad Social de la Policía, porque sus administradores principales no son civiles, son policías en servicio pasivo o entiendo también policías en servicio activo, como en este caso su persona. Entonces, pasa esta cuestión del ISPOL. Recuerdo que en la pandemia, uno de los primeros escándalos de hospitales en la pandemia fue en el hospital de la policía de Guayaquil. ¿Qué es que está pasando con la policía? Los policías se preparan para servir, para evitar el dolo, para evitar los actos delincuenciales y hoy en sus propios hospitales, en su propio Instituto de Seguridad Social, con complicidad de algunos policías está ocurriendo eso. Yo hace
8 o 9 años hice una propuesta en una campaña en donde fui candidato a la Asamblea, que cuando se cometa un delito y en donde se vea una participación activa de un agente policial o de la fuerza pública en general, esa persona tenga que pagar un poco más de pena en relación a un delincuente común y corriente, porque ahí están confluyendo otros delitos colaterales, como traicionar la confianza ciudadana, como traicionar a la patria, porque el policía es preparado por el Estado para custodiar, no para ayudar al AMPA. ¿Qué opina usted, coronel? Plenamente de acuerdo, Alfonso, con unas precisiones nada más. Nos va a causar dolor y siempre nos causará dolor el recibir estas traiciones internas de esta serie de efialtes policiales, porque si viene un civil y le ataca a una institución policial, como es el caso del ISPOL, nosotros hasta podemos entender la ambición desmedida, ¿no? Pero cuando es gente que ha vestido nuestro propio uniforme, no deja de ser más doloroso, no deja de ser tremendamente decepcionante, gente que inclusive en nuestro caso lo teníamos en un gran sitial, como instructores, como primera antigüedad, me refiero a David Iván Proaño Silva, ¿no? Pero por citarle un caso. Sin embargo, hay que comprender que las instituciones no son infalibles. Lo que debe garantizarse es que estos casos, como en el puntual tema del ISPOL, la primera institución que tomó acciones fue la Policía Nacional al cesarlo a través de un proceso administrativo al general David Iván Proaño Silva. Lo que hay que exigir es que las instituciones, independientemente de cuáles se traten, lo que garanticen es que todos estos casos plenamente evidenciados sean puestos en conocimiento de las autoridades judiciales como corresponde. Nunca vamos a poder garantizar que no se repitan abusos de confianza, delitos, peculados. Nunca lo vamos a poder garantizar, porque las instituciones están compuestas por seres humanos, como las otras profesiones. Pero lo que sí debemos exigir como sociedad es hacer este mea culpa de fortalecer los controles internos y externos a las instituciones. Ahora bien, ¿qué es lo que se debe hacer para fortalecer todo esto? El Estado ecuatoriano tiene firmada la Convención de Mérida contra la corrupción desde el año 2003. Y yo me pregunto, ¿cuándo vamos realmente a inaugurar un sistema nacional anticorrupción que tenga preponderancia de la parte civil, de la sociedad civil me refiero, para poder empezar a enfrentar de mejor manera estos embates que no son solamente cuestiones aisladas del ISPOL o en su momento del Hospital de la Policía Nacional? No vemos esta especie de generalización de la corrupción porque lastimosamente hemos perdido el tejido social, está desquebrajado en el país, también una serie de valores se han visto afectados. Pero hay que hacer todos esos esfuerzos, garantizarle, y le reitero una vez más, cero falibilidad en una institución, no lo podemos hacer, pero sí debemos preocuparnos y exigir que los niveles de impunidad cada vez sean menores. Coronel González, bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. Usted menciona dos puntos que para mí son fundamentales. El tejido social roto, digamos, intoxicado completamente por un alto nivel de corrupción a todo nivel. Y por otro lado, este adjetivo que usted utilizó, que el caso tiene que estar plenamente evidenciado. En los casos más importantes, los casos de mayor perfil, lo que se ve es que la construcción del caso justamente en función de la evidencia es débil y por eso se tipifican delitos que no realmente, digamos, corresponden a la falta que comete el ciudadano que está en esa posición de poder, que desvía los recursos que no debe desviar. Con respecto de eso, ¿qué esfuerzo adicional se puede hacer desde la institución de la Policía Nacional para que este caso sea correctamente evidenciado, no suceda lo que ha pasado en otros casos donde no se evidencia correctamente y se tipifica mal el delito? Y por otro lado, ¿cómo contener el daño de un caso bastante politizado? Lo que hay que comprender es la diferencia entre la verdad histórica y la verdad procesal. ¿A qué me refiero? Lastimosamente, nuestro sistema procesal penal es, a mi criterio personal, y asumo la responsabilidad, pro-victimario y antivíctima. Es decir, a partir del COI se tejió una serie de beneficios que le facilitan todas estas trafacías que van presentando, todas estas dilaciones en los procesos que lo hacen los procesados. Imagínense que para hablar de una persona abiertamente como delincuente, tenemos que esperar que pierda casación, es decir, que sea sentenciado en primera instancia, que sea sentenciado en segunda instancia y que inclusive en casación, que viene a ser una tercera instancia informal, sea ratificada
esa situación. Ahí recién le podemos tachar directamente de delincuente, ¿no? Cuando nosotros a la postre sabemos claramente quiénes han hecho las acciones u omisiones. Por eso es que comprendemos la complejidad que tiene la Fiscalía para demostrar los niveles de responsabilidad. De eso se trata. Hay una diferencia muy grande a veces entre la verdad histórica, es decir, lo que realmente pasó, y lo que procesalmente se puede demostrar, ¿de acuerdo? Pero esta debilidad, ¿cómo se suple? Con sistemas procesales modernos. Vea usted el sistema procesal norteamericano, donde los beneficios para quienes colaboran con la justicia son mayores cuando pueden rebajar ostensiblemente sus sanciones. Tenemos en Ecuador una figura similar, que es la cooperación eficaz, pero a veces nos encontramos con jueces que, valga saber usted por qué intereses, les prohíben inclusive a los procesados que quieren acogerse a la cooperación eficaz que esto se ejecute. ¿Qué logramos con eso? Truncar esta entrega de información, esta facilidad que tendría la Fiscalía General del Estado, sobre todo para tener pruebas, evidencias contra los procesados de mayor responsabilidad y de mayor nivel. ¿Qué podemos hacer? Muchísimo. Casa adentro. Primero, el diagnóstico, el mea culpa. ¿Por qué sucedió lo del ISPOL? Mire, independientemente de que un organismo, uno solo, de los organismos de control hubiera cumplido su rol, no se daba el caso del ISPOL. Pero si casa adentro hubiéramos tenido un verdadero gobierno corporativo, tampoco se daba. ¿Qué es lo que sucede? El ISPOL tenía un capital de 1.500 millones, más grande que el propio Banco El Pichincha. Y usted me va a creer que hasta ahora somos manuales, no estamos sistematizados, porque eso lo hacían a propósito. Cuando quieren hacer desfalcos, mantienen a una institución de manera arcaica. Estamos yendo hacia una sistematización. Agradecemos la cooperación del señor presidente de la República a través del ministro de Economía, que nos ayudaron en las gestiones para que la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, nos dé un crédito no reembolsable para un proyecto de diseño del gobierno corporativo del nuevo ISPOL. Vamos a aprovechar la nueva ley para dejar controles horizontales y verticales que nos permitan contar, por ejemplo, con una comisión de vigilancia, cosa que no existe. Vamos a disminuir el rol del director general del ISPOL. No puede ser que la figura de David Proaño era tan central que integraba el comité de inversiones, el comité de riesgos, era director general del ISPOL y a su vez secretario del consejo directivo. O sea, una especie de Messi, pero para estos actos de corrupción. ¿Y qué más podemos hacer? Contribuir para que se vayan fortaleciendo otras instituciones como la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Acaban de destituir al señor Anchundia, pero cuidado, vaya a ser esto un juego de tronos, que salen unos y entran otros. Me ha tocado en viajes a Guayaquil encontrarme con empresarios que me han contado sus amargas experiencias de que la superintendencia se había convertido en un ente institucionalizado de extorsión a los empresarios honestos a través de intervenciones y levantamiento de intervenciones, y en cambio de complicidad con empresarios corruptos. Todo eso podemos hacer. Es el momento de también revalorizar lo que nosotros le denominamos como mercado de desvalores ecuatorianos. Mire que en días anteriores se acaban de integrar las bolsas de Colombia, de Perú y de Chile, y en Ecuador no nos damos por enterados. Lo que sucede es que aquí tenemos un sinsentido de 2 bolsas de valores en un mercado muy pequeño, pero no tenemos todavía vigente un Consejo Nacional de Valores que nos supervise a todos los actores de este mercado y sobre todo nos garantice a los inversionistas, porque los fondos previsionales, el IES, el ISFA y el ISPOL, por su naturaleza acumulamos capitales y tenemos que recurrir a inversión. Pero lo importante será que se nos garantice que esas inversiones sean sanas, sean saludables, pero sobre todo tengan garantías reales y efectivas, no como lo que sucedió en el ISPOL. Coronel, estos cambios que usted menciona son cambios de una envergadura importante. La implementación de un gobierno corporativo no es un tema fácil, es un tema de detalles, de organizacional, es un tema complejo y sistémico que la verdad es que aplaudo que lo incorporen de manera disciplinada. El tema está en cuánto tiempo y de cara a la ciudadanía, porque esto es algo que espeluzna a la ciudadanía. ¿Cómo es que se evaporaron 690 millones de dólares que, de acuerdo a la explicación que usted ha dado hace unos minutos, estaría por recuperarse 1/3 de esos 690 millones de dólares? Entonces, de cara a la ciudadanía y de cara a los usuarios de la Seguridad Social de la Policía Nacional, ¿cuánto tiempo se espera o cómo son los tiempos en la resolución de este caso y además en recuperar los fondos?
Nosotros, María Sol, nunca le hemos mentido al afiliado, le hemos dicho que se prepare para una lucha larga y tortuosa, porque esto no es cuestión de días, de semanas o de meses, esto será cuestión de años, sobre todo la recuperación de capitales internacionales y también los nacionales. Recordemos los momentos previos, porque eso es importante también, esta línea de tiempo. Entre el 2013 al 2019 es que se dan toda esta serie de operaciones regulares, o sea, tampoco es que fueron cuestión de un año o 2 años. Hay una colusión terrible de autoridades, en su momento de quienes ejercían la superintendencia de compañías, valores y seguros, de quienes estaban en la superintendencia de bancos. Pero si del 2013 al 2019 se dieron estas irregularidades, comprenderlas tampoco fue sencillo. Primero porque tenían secuestrada la información. Aquí tenían sentado a un sujeto como David Proaño, que se perennizó 4 años como director general, pero que en el ISPOL llevaba desde el 2010 en funciones de inversiones. Por eso es que ellos querían aferrarse a este cargo. En nuestro caso no, nosotros vamos a estar máximo 2 años, no más allá. Pero ¿qué es lo que se necesitó en su momento? Comprender lo que aquí había sucedido. Eso nos llevó casi todo el primer semestre del 2020. Por eso es que las acusaciones, las denuncias penales se plantean en agosto del 2020. Y hay que reconocerle la valía de una persona que normalmente recibe ataques y que seguirá recibiendo ataques. La doctora María Paula Romo, que tuvo la valentía, el coraje y la decisión de enfrentarse a estas mafias políticas, criminales del país y denunciar públicamente el hecho. Cuando se denuncia públicamente el hecho, empieza a destaparse esta que sí es una verdadera caja de Pandora. Esta. Nos hablaban ustedes de cómo vamos a tratar de despolitizar el tema. Eso es imposible, porque la columna vertebral del caso ISPOL es político. Lo que tenemos que hacer es exigir que no solamente el sector ejecutivo, como sí lo ha hecho hasta el momento, sino el resto de la clase política nos den el apoyo para recuperar los capitales que le pertenecen a gente humilde del país. Muy bien, coronel. Yo tengo una última pregunta, que es una pregunta clave, que creo que muchos policías están esperando una respuesta concreta. Cuando hablo de muchos policías, hablo de los cabos, de los sargentos, de los tenientes, y por qué no también de los generales, de los coroneles en servicio pasivo, todos los policías. Se perdió esa plata. Usted bien lo ha dicho, se fueron en juergas, en mujeres, en trago, en relajo, aquí, allá, más allá, en no sé dónde. Bueno, se perdió esa plata o parte de esa plata. Al final de cuentas, esa plata es de los policías en servicio pasivo, es de los policías que necesitan ya recibir sus pensiones jubilares. ¿Cómo se puede recuperar esa plata de otra manera? Es decir, ya los que se la llevaron no la van a devolver. Por ahí algo se recupera, algo se les peñizca. Pero, ¿y el resto? ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es el sistema que permita al ISPOL regresar ese dinero a las arcas para pagarle a los policías? ¿O ya fueron choreados los policías y ahí nos quedamos fríos? Lo peor que podríamos hacer, estimado Alfonso, es mantener esa actitud de conformismo. No lo vamos a hacer. Esto es cuestión de decisión, esto es cuestión de agallas, esto es cuestión de empuje. Así no logremos el objetivo, hay que dar la lucha. ¿A qué me refiero? Eso están esperando. Los que nos atracaron están esperando eso, que nos cansemos, sacar del camino a los denunciantes iniciales como ya lo han hecho, seguir sacando del camino a los relevos, pero lo que no terminan de comprender es que se metieron con el futuro de 80,000 familias de los policías y por ende, hoy estamos nosotros, mañana vendrán mejores, más preparados, con mayor convicción. Coronel, está bien, sí, luchen y sigan luchando y hasta el último luchen, pero lo que queremos saber es, y lo que pregunto, ¿cómo se puede regresar ese dinero si ya se lo gastaron y de repente no lo devuelven? No lo devuelven, o sea, pueden estar presos todos, pero no lo devuelven. O sea, ¿hay alguna fórmula? Eso es lo que quiere saber el policía. ¿Hay alguna fórmula, por ejemplo, cuando ocurrió lo de la banca en el año 99, el Estado puso ese dinero y después sigue vendiendo edificios, casas, etcétera? ¿Hay alguna manera de que esa plata regrese a las arcas del ISPOL, más allá de la lucha, más allá de que devuelvan algo, devuelvan todo? ¿Hay alguna posibilidad mucho más práctica de que esa plata regrese nuevamente al ISPOL? ¿Y cuál es? Claro que sí, pero se requiere el factor fundamental, apoyo político. La vía nacional es la ley de extinción de dominio, lo acabo de decir en una entrevista en medios anteriores. La ley de extinción de dominio está vigente y es diferente al andamiaje penal. Lo que pasa es que hasta ahora no la inauguramos. Inaugurémosle con el caso ISPOL. Empecemos a recuperar los activos que están dentro del país. Ese es el camino nacional. El camino internacional será mucho más largo, estamos de acuerdo, pero hay que hacerlo. Hay una ventaja, Alfonso. En esta era
todo deja huella digital. De hecho, con la asistencia penal norteamericana ya empezaron a asomar las transferencias a la persona cercana al exministro Serrano, por ahí asomó también transferencias a un exministro de Economía. La ruta está ahí, pero sin apoyo político nosotros no vamos a poder concretarlo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Administrar con honestidad. Del mes de mayo, acá, a la fecha, solamente haciendo las cosas como corresponden, ya tenemos nuevamente un capital de 280 millones de dólares para la inversión. Necesito que se reúna el consejo directivo para que me autoricen el plan de inversiones y empezar a poner en circulación esos 280 millones de dólares. ¿En qué? En préstamos a nuestros afiliados, pero también en producción. Hay empresas dignas, empresas de trayectoria, de confianza, que requieren capitales. Los fondos previsionales, por su naturaleza, acumulamos capitales. Bien administrado, con honestidad, con sanas intenciones, esto da para beneficio de todos. Lastimosamente, lo que hubo aquí es una caterva de delincuentes con uniforme y sin uniforme, aupados por políticos que ahora se quieren dar de clases de moral y que andan paseándose por Miami disfrutando de spas, pero que tienen 28 investigaciones nacionales y no ha pasado nada. Entonces, lo que hay que hacer es esto, transparentar las cosas, decir lo que se va a hacer y apuntar de frente a los peces gordos. Coronel, tengo una pregunta final. ¿Se ha levantado un catastro para poder determinar cuál fue la cartera de inversiones donde Cherres invirtió los dineros que provenían del ISPOL? Y esos valores que se invirtieron, ¿en qué países se encontrarían? Claro, permítame enseñarle una lámina, no sé si la ven ahí con claridad. Esta lámina es muy decidora porque es una presentación que la hicimos en la Asamblea Nacional a la luz del juicio político contra el señor Anchundia. Y ustedes pueden ver ahí los 3 primeros tramos, que son la operación SWAP por 327 millones, los bonos compactos de recompra por 216 millones y los bonos puros por 161. Son los segmentos que están relacionados al señor Cherres y a un sujeto que estaba pasando desapercibido, que ya asoma en los chats, muy cercano a la señora Suad Mansur, ex superintendente de compañías Valores y Seguros, que es el señor Héctor San Andrés, muy cercano inclusive al gobierno antepasado. Y abajo ustedes pueden apreciar los 4 segmentos que son más bien de carácter nacional, los fideicomisos que tienen irregularidades en su constitución, la compra de facturas y de obligaciones a empresas vinculadas como Ecuagran, Delcor y Fertisolubres de los señores Goldstein, Huerta y Wayson, y finalmente los terrenos improductivos, que ahí tenemos claros ejemplos de Anchamasa aquí en Quito o de Ambienza en Guayaquil. Entonces, como ustedes, este diagnóstico nosotros lo realizamos inicialmente, pero además, cuando le contratamos al consorcio de Gonzalo Córdoba y asociados, su primer producto a entregarnos fue ya un expediente por cada uno de los casos. Tenemos 59 expedientes de temas que van a ser abordados en el campo civil y 10 temas en el campo penal, total 69. Pero esto va surgiendo, cada vez destapamos una nueva novedad. Nos encontramos por ahí unos préstamos que se habían inventado años atrás, en los cuales son préstamos comerciales, pero le entregaron a una casa comercial la base de datos del ISPOL y les hacían constar como garantes a personas que ni siquiera conocían al garantizado y que se enteran ahora porque el titular de la deuda no ha pagado el electrodoméstico. Ese tipo de circunstancias nos encontramos en el interior del ISPOL, estimado Juan Javier. Muchísimas gracias, coronel. Ha sido el coronel Renato González, director del ISPOL. Suerte en la recuperación de los fondos de la policía. Buenos días.